Aquí te hablo de la noción de causalidad metafísica. Metafísica es sinónimo de inmaterialidad. La metafísica no se limita a lo inmaterial, más bien abarca la relación entre entidades, ya sean materiales o inmateriales en un sentido metafísico. En la noción de causalidad metafísica, el principio de causalidad proporcional se comprende también en un sentido metafísico. Es un error epistemológico reducir este principio únicamente a lo material, ya que el fenómeno en cuestión es mucho más complejo que lo puramente material. Argumentar que ciertas propiedades de los efectos deben encontrarse necesariamente en la causa constituye una falacia de petición de principio, pues implica asumir la causa sin considerar todos los aspectos del efecto. La materia como fenómeno de la realidad se originó de algo preexistente que no poseía la calidad de materia, aunque ya era algo en sí mismo. En la argumentación metafísica tomista, filosofía de Tomás de Aquino, se parte de principios lógicos, recogiendo evidencias mediante la razón para fundamentar sus conclusiones. La evidencia mediante la razón se refiere a la información o los argumentos que respaldan una afirmación o conclusión utilizando el pensamiento lógico y el razonamiento. En lugar de basarse en observaciones empíricas o experiencia directa, la evidencia mediante la razón se deriva de la aplicación de principios lógicos, reglas de inferencia y análisis de premisas. Por ejemplo, en un argumento deductivo, la evidencia mediante la razón implica presentar premisas que conducen lógicamente a una conclusión. Esto se hace mediante reglas de inferencia, como la modus ponens o la modus tollens. En resumen, la evidencia mediante la razón se construye sobre el pensamiento lógico y la coherencia interna de los argumentos. A fines de entendimiento de la cosa, pongamos ejemplos prácticos. En el argumento tomista de causalidad se dice lo siguiente. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa que lo trae a la existencia. Premisa 2. Todo ente que ya existe en la realidad son entes que comenzaron a existir o no existen por sí mismos o son efectos de alguna causa. Premisa 3. Como la premisa 1 es cierta, entonces todos los entes en la realidad tienen al menos una o múltiples causas. Premisa 4. Una regresión causal hacia el infinito es un absurdo lógico. Conclusión, existe una primera causa que a su vez no fue causada. El nexo lógico entre la causa incausada y el efecto posterior se establece mediante el principio de causalidad. Según este principio, toda causa tiene un efecto y toda causa debe ser precedida por otra causa. Sin embargo, si seguimos retrocediendo en la cadena de causas, llegamos a un punto en el que debe existir una primera causa que no fue causada por ninguna otra cosa. Esta primera causa incausada es lo que se postula como la causa primordial, la cual da origen a todos los efectos posteriores en el universo. Por lo tanto, el nexo lógico entre la causa incausada y el efecto posterior radica en la premisa de que esta causa primordial es la fuente de todas las demás causas y efectos en el universo. Para validar esta argumentación, ¿es necesario demostrar el vínculo material de la causa con el efecto? No. La validez de la argumentación sobre la existencia de una causa incausada no depende necesariamente de demostrar un vínculo material directo entre la causa y el efecto. Más bien, se basa en el razonamiento lógico y la coherencia interna de las premisas. En este caso, la validez de la argumentación se sostiene en la aplicación de principios lógicos, como el principio de la causalidad y el principio de no contradicción. La premisa de que todo ente que comienza a existir tiene una causa es una inferencia basada en la observación y el razonamiento inductivo, mientras que la premisa de la existencia de una primera causa incausada se deriva de la necesidad de evitar una regresión infinita de causas, lo cual se considera un absurdo lógico. Por lo tanto, la validación de esta argumentación se encuentra en su consistencia interna y en la fuerza de sus premisas, más que la demostración de un vínculo material directo entre la causa incausada y el efecto posterior. Para comprender mejor la noción, consideremos un ejemplo básico que ilustra que el principio de causalidad metafísica se centra en la relación ontológica entre entidades y no en la relación material entre ellas. Tomemos una piedra como ejemplo. En relación conmigo, la piedra tiene el potencial de convertirse en otra cosa, ya sea arena o una escultura.
porque yo puedo intervenir y transformarla. El razonamiento nos indica que la piedra por sí sola no podría haberse cambiado o actualizado, lo que lógicamente sugiere que necesita un agente externo que la actualice. En un sentido metafísico se describe la conexión causal que la escultura o la arena tienen conmigo. El cómo yo actualizo la piedra es irrelevante para la validez del argumento. Lo importante es quién realiza el efecto, no cómo se produce dicho efecto. Este ejemplo ilustra cómo el principio de causalidad metafísica se fundamenta en la relación entre entidades y su potencial de cambio o actualización, independientemente de los detalles sobre cómo se realiza dicha transformación. La comprensión de esta noción nos lleva a considerar la importancia del agente externo en el proceso de causación, destacando la relevancia de la relación ontológica sobre la material en el ámbito metafísico. En resumen, al considerar la noción de causalidad metafísica, es crucial comprender que su enfoque se centra en la relación ontológica entre entidades y no en la relación material entre ellas. El intento de describir el nexo material entre causa y efecto conduce a un error fundamental, ya que la validez del principio de causalidad no depende de los detalles materiales del proceso de causación. Al comprender esta distinción, podemos evitar caer en la falacia de atribuir exclusivamente propiedades materiales a la relación causal, reconociendo en su lugar la importancia del agente externo y la conexión ontológica en el ámbito metafísico.